Señor. Dice así, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 y 2. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Dice Romanos capítulo 14, el versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dice segunda los Corintios capítulo 5, el versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Alabanzas a Dios. Qué bueno tener unas palabras de oración para predicar la palabra del Señor. Que el Señor regale en esta mañana inspiración, como siempre lo hace, para que su palabra pueda generar entonces impacto, pueda generar cambios en nuestras vidas. Soberano Padre Celestial, quiero darte gracias, Señor Jesús, una vez más, por la gran oportunidad que me regala, Señor, de estar hoy frente a todos mis amados hermanos, todos los que se han conectado a través de esta plataforma para presenciar, para escuchar, para recibir el mensaje de tu palabra, Señor de gloria. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Gracias por el hermano Akerles. Estuvo ministrando con unas canciones, Señor de gloria, que alaban y glorifican tu nombre. Gracias, Señor Jesús, por todos los que en esta hora están allí pendientes, Señor, para recibir bendición. Yo te ruego en esta hora, Señor, que me inspires para que el mensaje de tu palabra, Señor, pueda llegar al alma, a la vida de cada uno de los que escucha, Señor. Que tu palabra pueda generar impacto en esta hora en nuestras vidas, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Bien, hermanos, quiero tratar el tema. Bueno, voy a tratar de resumir el tema, ya que los temas escatológicos son bastante amplios. Por ejemplo, el tema que me dieron para tratar, realmente son dos temas, que son el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, o viceversa, las bodas del Cordero versus el tribunal de Cristo. Y realmente son dos temas. Los dos son temas muy amplios, pero vamos a tratar de hacer un resumen con la ayuda del Señor. Y yo quiero sintetizarlos, quiero resumirlos de la siguiente manera. ¿Cuál es el objetivo realmente, cuál es el objetivo de esta temática? El objetivo es lograr que los creyentes comprendan la importancia de lo que es servirle a Dios, vivir vidas consagradas a Dios mientras estemos aquí en esta tierra, porque algo maravilloso está preparando el Señor para cada uno de nosotros después de que nos toque partir de este mundo a estar en la gloria con Él. Muchos creyentes, cuando se les habla del arrebatamiento de la iglesia, lo que dicen y lo que piensan es que después de que nos vayamos de aquí, vamos a ir al cielo, dicen muchos,
a cantar por la eternidad. Y entonces nos imaginamos un cielo donde hay culto todos los días, todas las noches, a cada hora, a cada instante vamos a estar cantando de lo que escuchamos. Y eso suena bonito y de verdad que nos gusta cantar, nos gusta alabar a Dios, ¿verdad? Nos gusta estar en la presencia del Señor. Pero esa no es toda la verdad. Sí vamos a adorar, sí vamos a cantar, claro, ya que el cántico parece ser un privilegio de los redimidos a la luz de la Biblia, pero también después de que esta iglesia sea arrebatada, vamos a participar de varios eventos en el cielo. La iglesia va a estar 7 años en el cielo, mientras en el cielo se estén dando varios eventos de los que quiero hablar aquí de forma resumida. Mientras en el cielo se estén dando esos eventos con la iglesia, la gran mayoría de la humanidad estará aquí en esta tierra viviendo, o mejor, experimentando el tiempo más duro, el tiempo más crudo, la situación más complicada, más difícil que va a vivir la humanidad en lo que se llama la gran tribulación. Mientras la iglesia esté arriba, en la presencia de Dios, en el cielo con Jesús, la gran mayoría de la humanidad la va a estar pasando aquí muy mal, porque será el tiempo de la tribulación y el tiempo de la gran tribulación. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso entonces quiero decirles que nosotros vamos a estar con Jesús y con nosotros van a suceder cosas muy maravillosas. Por eso Juan dice en Apocalipsis capítulo 4, el versículo 1 dice, ahí nos está hablando del arrebatamiento. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. Ahí está hablando del arrebatamiento. Porque Juan dice después de esto, y después de esto, es lo que se viene hablando en el libro de Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. En el capítulo 2 y capítulo 3 del Apocalipsis nos está hablando de 7 etapas que la iglesia debía vivir aquí en esta tierra. Esas etapas son mencionadas por nombre, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Aunque esas ciudades existieron, aunque esos pueblos existieron allá en el Asia Menor, lo que se está diciendo en cada uno de esos mensajes es lo que la iglesia debía vivir en sus 7 etapas de peregrinaje por esta tierra. Y una vez terminadas esas 7 etapas, es cuando Juan dice, después de esto miré, después de que terminan esas 7 etapas, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. Ese sube acá es el arrebatamiento de la iglesia. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Primero, esta iglesia va a ser arrebatada. Según dice Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15 al 17, para ese momento tiene que sonar una trompeta, que no es otra cosa, sino que el Señor va a dar una orden de que la iglesia entonces se levante, de que la iglesia suba, porque la iglesia es la que va a subir. Dice así, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15 al 17. Por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron,
porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas palabras para la iglesia son un aliento, para la iglesia son fortaleza. Estas palabras que pueden asustar a muchos hoy, para nosotros son de gran fortaleza. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y aquí entonces está diciendo que la iglesia va a ser arrebatada. Va a haber una transformación. 1 Corintios capítulo 15, versos 51 al 54 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los muertos resucitan y paralelamente, simultáneamente, cuando los muertos estén resucitando, los que estemos vivos vamos a ser transformados y simultáneamente vamos a ser arrebatados. Y cuando nos encontremos con el Señor, como dice la Biblia, para recibir al Señor en el aire, entonces, escúchelo bien, vamos a ser glorificados. Glorificados quiere decir que seremos semejantes a Él, que el cuerpo nuestro será semejante, dice la Biblia, al cuerpo de la gloria suya, al cuerpo de la gloria de Jesús. Y en cuerpos glorificados vamos a estar en presencia del Señor por la eternidad. Alabanzas al Señor. Así que entonces nosotros, después de ser arrebatados, según dice el apóstol Juan, terminan las 7 etapas de la iglesia y la iglesia es arrebatada. Y lo primero que vamos a mirar, escúchelo bien, está en Apocalipsis capítulo 4, versículo 3, que nos dice, y al instante, en el versículo 2 finalizando dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, un trono establecido en el cielo, es lo primero que vamos a ver, y luego dice, y en el trono uno sentado. Alabanzas a Dios. Yo no sé qué pensarán los que también están esperando ser arrebatados y que creen en una supuesta Trinidad. Yo no sé qué pensarán ellos de un pasaje de la Escritura como este, porque la iglesia va a ver un trono y va a ver en ese trono a uno sentado. Y entonces Juan hace una descripción muy hermosa, muy pintoresca del que está en el trono, dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Nos describe un lugar que desde el punto de vista humano es inimaginable, porque habla de unas piedras preciosas y habla de un lugar hermosísimo. Nos da a entender Juan que cuando la iglesia sea arrebatada, nosotros nos hallaremos frente a ese trono, que escúchelo bien, no es el gran trono blanco como algunos piensan. Vamos a estar frente al trono de la adoración. Y ahorita usted va a entender por qué vamos a estar frente al trono de la adoración. Tenga en cuenta que hoy nosotros no estamos frente al trono de la adoración. Hebreos 4:16 dice que estamos frente al trono de la gracia. ¿Por qué frente al trono de la gracia? Porque estamos en la dispensación de la gracia. Estamos hoy en la etapa
de la gracia, predicamos el evangelio de la gracia, recibimos una salvación por gracia, unos dones espirituales por gracia, y cuando esta etapa de la gracia se termine, entonces ya no estará el trono de la gracia, sino que vamos a estar frente al trono de la adoración. Alabanzas al nombre de Jesús. Y entonces, allá en ese trono de adoración, vamos a ver, según la palabra de Dios, una preparación para una adoración celestial. Capítulo 4, versículo 4 dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Un trono de adoración, sí, pero también una preparación especial para la adoración. Y en esa preparación para la adoración se habla de 24 tronos y 24 ancianos, una adoración muy parecida a la que estableció el rey David en el Antiguo Testamento, cuando estableció 24 turnos, y sobre cada uno de esos turnos había un líder, un anciano de Israel, para dirigir la adoración hacia el arca de Jehová, y lo hacían las 24 horas, terminaba uno un turno y seguía el otro turno. Y como este es el trono de la adoración, estos 24 ancianos se asocian con la adoración que David estableció en el Antiguo Testamento, para darnos a entender que David había establecido una adoración que le agradaba al Señor de la gloria en aquel tiempo. Así que aquí está preparado el trono de la adoración. Y habla aquí de que el sacerdocio representado en esos 24 tronos, que no es otra cosa sino el sacerdocio de la iglesia, porque nosotros somos sacerdotes, dice la Biblia, del Señor. Él es el sumo sacerdote y nosotros somos el sacerdocio, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese sacerdocio en todos sus turnos y las huestes angelicales entonces se habrán preparado para tributarle culto, para tributarle gloria, adoración, honor y alabanza al que está sentado en el trono. Por eso dice del versículo 5 al 11, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Se ha dicho que estos 4 seres vivientes son las 4 jerarquías angelicales que existen. Y entonces hace una descripción de esas jerarquías, cómo están allí alrededor del trono, en una preparación, en una expectativa, porque se va a tributar una adoración como nunca jamás se ha tributado. Alabanzas a Dios. Entonces después, escúchelo bien, de que está establecida la adoración, viene algo muy interesante que está en el capítulo 5 del Apocalipsis. El que está sentado en el trono ahora va a cambiar su posición. De estar sentado, lo van a ver de pie, o lo vamos a ver de pie. ¿Por qué razón? Porque se va a mostrar, escuche bien, ese lado redentor de Dios, ese aspecto redentor de Dios en su manifestación en carne. Por eso vamos a estar frente a ese trono, porque Jesús, en calidad de hombre que Dios que se manifestó en carne, que resucitó de entre los muertos, escúchelo bien, que ascendió al cielo y que ahora está glorificado, pero que tiene un cuerpo glorificado. Jesús en calidad de hombre, lo vamos a ver de pie, escúchelo bien, para que el cielo, las jerarquías angelicales, los redimidos y toda la creación entonces le coronemos
y le vamos a coronar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso Apocalipsis capítulo 5 versículo 1 dice que él ostenta un libro y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y entonces un ángel hace una pregunta y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y entonces buscan en el cielo, buscan en la tierra y debajo de la tierra buscan a uno que sea digno y no lo encuentran. Dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y entonces hay como una aparente confusión, como una aparente preocupación en el cielo, porque Juan dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos entonces le señala a Juan el que es digno, el único que es digno. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá. Está hablando de Jesús como hombre, pero aquí lo muestra en un aspecto como rey. Le está diciendo, mire al león de la tribu de Judá, mire a la raíz de David, para dar a entender que él es un rey de la línea de David. Además, David es quien procede de él, porque dice, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, óigalo bien, en medio del trono, ahí donde aparece en el capítulo 4 sentado, ahorita está en medio del trono. Escuche bien. Y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Se da usted cuenta que el que está sentado en el trono ahorita está de pie? Y su aspecto, el aspecto que está mostrando es el aspecto del Redentor, porque dice claramente un cordero como inmolado. Pero mire qué cordero, mire los aspectos que muestra de él. Todos los aspectos que se muestran de él aquí en este pasaje de la Escritura, que tienen que ver con que él es el único que es digno de ser coronado en ese momento, en ese instante. Y dice, y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos. Y escuche, ¿qué significan los 7 cuernos? El 7 habla de plenitud, el cuerno habla de poder. Está hablando de un cordero que tiene todo el poder, que tenía 7 ojos. El ojo habla de visión y el 7 habla de plenitud. Está diciéndonos que este cordero es omnividente. Y a la vez, el que sea omnividente quiere decir que es omnipresente. Y a la vez que sea omnipresente quiere decir que él es omnisciente y es omnisapiente. Omnisciente que todo lo sabe, omnisciente que todo lo conoce, omnisapiente que todo lo sabe. Escúchelo bien, pero a la vez un cordero omnipotente, porque dice que tenía 7 cuernos. Tenía todo el poder, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Qué quiere decir los 7 espíritus de Dios? En eso se sintetiza. No es que Dios tenga 7 espíritus. Está diciéndonos es que el 7 es plenitud y que el Espíritu se está refiriendo a la plenitud del Espíritu Santo, para darnos a entender que en este Cordero está condensado todo lo que es Dios, todo el poder de Dios está depositado en él, toda la autoridad de Dios está en él. Por eso Pablo dijo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Y también dijo en Colosenses, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Alabanzas a Dios. Así que aquí vemos a un cordero, a un león, a uno que es la raíz de David, a uno que tiene todo el poder, a uno que todo lo ve. Alabanzas a Dios, que está de pie.
se coloca de pie en el trono. Y entonces dice la Biblia que una vez que se coloca de pie, entonces comienza la coronación de él como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y note usted cuál será el orden de esa coronación. Y esto está asociado con las bodas del Cordero. Escúchelo bien. Primero, las jerarquías y las órdenes sacerdotales. Mire, capítulo 5, versículo 8 al 10. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, las 4 jerarquías y potencias celestiales, dice, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Alabado el nombre de Jesús. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Mire que sí, es el trono de la adoración, pero también la coronación de Jesús como Rey de Reyes. Es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El que fue inmolado es digno de tomar todo, porque todo es de él, porque todo le pertenece a él. Alabanzas a Dios. Esto está hablando, escúchelo bien, de que el mundo y todo el universo va a comenzar a sujetarse, a someterse al que se tiene que someter. Alabado el nombre del Señor. En segundo lugar, se habla de que todo lo creado tendrá que tributarle, escuche bien, coronar a Jesucristo como el Rey de Reyes. Apocalipsis capítulo 5 versículo 13 y 14. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Note usted, al que vive, no a los que viven, al que vive por los siglos de los siglos. Le adoraron. Toda la creación le adoraremos. Los redimidos le adoraremos y le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Los ángeles, los potentados celestiales, todos estaremos allí para tributarle la gloria, la honra, el poder, la fortaleza, la riqueza, la alabanza, la sabiduría al que vive por los siglos de los siglos. Alabanzas al Señor. Tenga en cuenta esta nota que le voy a decir. Cuando en el cielo estemos coronando a Jesús, escuche, ya usted sabe cómo es que lo vamos a coronar a él. A él le coronaron de espinas por causa tuya y por causa mía, por causa de nuestro pecado. Pero vamos a estar allá coronándole. Alabanzas a Dios en aquel día especial, en aquel momento glorioso. Alabanzas a Dios. Cuando en el cielo estaremos coronando a Jesús, aquí en la tierra estarán coronando a un Mesías, a un Cristo, a un Dios, a un Redentor falso. Estará coronando aquí la humanidad. Por eso es que en este mismo instante da a entender la Biblia que el diablo caerá del cielo, que será lanzado a la tierra, como quien dice, allá en el cielo se le dirá al diablo y a todos sus demonios, ya no tienen derecho a estar acá,
porque en este momento estamos coronando a aquel a quien nosotros nos rendimos, nos sometemos y le obedecemos por la eternidad. El diablo no podrá estar allí, porque el diablo no podrá participar de semejante acto y será lanzado a la tierra. En ese instante el diablo entonces caerá del cielo, y aquí sucederá algo catastrófico, dice la Biblia, y el diablo caerá para nunca más volverse a levantar, porque cuando Jesús venga en su segunda venida, el Rey coronado de gloria y de hermosura, entonces lo mandará encerrar en el abismo por 1000 años. El diablo saldrá al final del milenio y será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. ¿Me estás escuchando? Para que no le des tanto crédito al diablo, que está derrotado, y todos los días el diablo va de mal en peor, como el mundo va de mal en peor, pero a nosotros nos está esperando un momento glorioso en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea el nombre de Jesús. Este será el primer acto en el cielo. Todos nosotros, los redimidos, vamos a estar allí. Allí vas a estar tú, mi hermano. Allí voy a estar yo. Ahí vamos a estar todos los que Él compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero mire el segundo acto o el segundo evento que se dará relacionado con las bodas del Cordero en el cielo. Alabanzas al Señor. Y es que el Rey, ya sentado en el trono, coronado de gloria, el Rey entonces va a llamar a los siervos para arreglar cuentas con ellos. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él va a preparar desde arriba. Escúchelo bien, aunque ya lo está preparando desde aquí, pero cuando estemos reunidos con Él allá, Él va a preparar su reino, porque Él va a venir a reinar por 1000 años. Alabado sea el nombre de Jesús. Y como Él va a venir a reinar, Él va a organizar su reino. Y su reino en el cielo va a ser organizado, escúchelo bien, con sus siervos. Por eso hay un texto en el Evangelio de Lucas que quiero que lo leamos. Lucas 19, 12 al 26 dice: dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. ¿Cuál es el hombre noble que se fue a un país lejano? Jesús de Nazaret, para recibir un reino. Claro, ya usted sabe cómo es que es el tema del reino, porque ya lo hablamos. Alabanzas a Dios. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Esos conciudadanos fueron los hijos de Israel. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Se da cuenta? Es la organización de su reino. Esas minas se refieren a los dones espirituales con los que el Señor dotó a su iglesia aquí. Y que la iglesia debe estar trabajando y sirviéndole fielmente al Señor. Y por eso está diciendo que al que más le dan, más le van a demandar, más le van a pedir. Y entonces por eso dice: tú que trabajaste, tú que serviste, tú que te esforzaste, te voy a colocar como una autoridad sobre 10 ciudades. ¿Eso dónde va a suceder? En el milenio. Y probablemente a eso se refiere la escritura cuando dice que algunos les van a colocar corona y otros van a ser galardonados. Porque Jesús lo que va a organizar aquí es su gabinete para venir a gobernar al mundo. Esto es lo que se llama el tribunal de Cristo. En ese tribunal o frente a ese tribunal vamos a estar
todos los siervos de Dios para recibir recompensa. Por eso dice también aquí, vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Mire, uno va a ser autoridad sobre 10 ciudades y otro va a ser autoridad sobre 5 ciudades. Y así sucesivamente. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Y entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al venir yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Alabanzas al Señor. Mire, vamos a estar frente al tribunal de Cristo, el rey coronado. Entonces va a decirle a todos, vamos a organizar el reino porque vamos a ir a reinar. Eso dice ahí en Apocalipsis capítulo 5, reinaremos sobre la tierra. Según Mateo capítulo 25 dice que él repartió talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad y se fue lejos. ¿A dónde se fue el rey? ¿A dónde se fue el amo? ¿A dónde se fue? Se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Se da cuenta que él va a arreglar cuentas? Nos va a llamar a cuentas. Y no va a ser por nuestros pecados, porque ya por nuestros pecados se pagó en la cruz del Calvario el alto precio de la obra de Cristo, de la obra de la redención. Va a ser por lo que Él nos dio. Va a ser por los talentos, va a ser por los dones del Espíritu, va a ser por las habilidades, las capacidades con las que Él nos dotó. Él nos va a pedir cuentas algún día. Y entonces aquí sucede lo mismo que en el texto de Lucas. Alabanzas al Señor. El Señor comienza a llamar a uno por uno, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Se da cuenta? Todo esto está asociado con las bodas del Cordero. Todo esto está asociado con el tribunal de Cristo, el tribunal de las recompensas. Alabanzas al Señor. Es que Él, antes de irse, o en Pentecostés mejor, nos llenó de dones. Por eso dice, llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Y esa, la Biblia habla de los dones ministeriales. ¿Cuántos dones ministeriales ha repartido el Señor a lo largo del tiempo, desde que la iglesia nació hasta el día de hoy? Y por cada ministerio que el Señor ha dado, por cada ministerio habrá un premio, habrá una recompensa, o también por cada ministerio no ejercido, por cada ministerio, escuche bien, que no se haya aprovechado, también va a haber la privación de una recompensa. Alabanzas al Señor, porque es que eso también está en la palabra de Dios. La Biblia habla de los dones de servicio, y en esos dones de servicio aparecen una cantidad de dones espirituales que el Señor le dio a la iglesia. Hay diversidad de operaciones, dice, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hay que aprovechar esa manifestación del Espíritu en nuestras vidas, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro
el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Alabanzas a Dios. ¿Para qué nos dotó de todos estos dones? Porque le vamos a dar cuentas. Note que allá en ese tribunal vamos a dar cuentas. Romanos capítulo 14, verso 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Escuche, mi hermano, todo lo que nosotros hacemos está siendo contado. Todo lo que nosotros hacemos está, si me permiten colocar el ejemplo, es como si hubiera un secretario para cada uno de nosotros en el cielo y ese secretario llevase el registro de todo lo que nosotros estamos haciendo aquí en la tierra. Dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y esto no es dar cuentas por los pecados, esto es dar cuentas, escúchelo bien, por los ministerios, por los dones espirituales, por las capacidades de las que Él nos revistió para que le sirviéramos fielmente a Él aquí. Alabanzas a Dios. Por eso Pablo dice que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Alabanzas a Dios. Lo bueno es el buen servicio. Lo bueno es lo que hicimos para Él. Lo malo es que el que no hizo un servicio para Dios será calificado como malo. Alabanzas al Señor. Y eso está aquí en la palabra. Va a haber una manera de calificarlo. ¿Qué servicio se hizo para Dios y qué servicio no se hizo para Él? Por eso dice la Biblia que si alguno edificare oro o plata o piedras preciosas, ese servicio será calificado, será pasado por el fuego. ¿Qué quiere decir? Que será juzgado. Ese servicio será juzgado en ese tribunal. Y los que tuvieron servicio de calidad oro, o servicio de calidad plata, o servicio de calidad piedras preciosas, cada uno de esos servicios que se hizo para Dios va a recibir una recompensa o va a recibir una corona. Pero cuando la Biblia habla de la madera, del heno y de la hojarasca, está hablando un servicio de mala calidad, un servicio que no se hizo para Dios. Esos que han servido por aparentarle a los demás, por llamar la atención de un pastor, por llamar la atención de un diácono, de un ministerio, ese servicio será calificado como malo y no tendrá recompensa, porque la Biblia dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, quiere decir que no lo van a devolver de allá, pero sí va a ser salvo, pero como quien escapa del fuego. Va a ser salvo, sí, pero no le van a dar corona. Salvo, sí, pero no le van a dar recompensa. Salvo, sí, pero estará con las manos vacías, porque será salvo como quien escapa del fuego. Desnudo.
no lleva fruto, no lleva algo para ser recompensado en el tribunal de Cristo. Por eso habla de la madera, del heno y de la hojarasca, que los va a consumir el fuego. Y el Señor va a decirle a muchos, su servicio fue de mala calidad. Mire, se quemó su servicio. Sus obras se quemaron, no sirvieron, porque no se hicieron genuinamente, porque no se hicieron sinceramente, porque no se le sirvió a Dios sinceramente. Por eso vemos a muchos hoy con deseos de ser predicador, pastor, y más es un deseo de grandeza, más es un deseo de una posición humana, más es un deseo de figuración que cualquier otra cosa. Esa clase de servicio no va a ser calificado como bueno en el tribunal de Cristo. Esa obra se va a quemar. Alabanzas a Dios, para que usted lo tenga presente, que cada uno de nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, y allí serán pesadas nuestras obras. Si trabajamos con honestidad, con sinceridad, y le servimos a Dios en santidad, vamos a recibir una recompensa. Alabado el nombre de Jesús. Mire lo que dice Pablo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Alabanzas a Dios. Mire, mi hermano, que vale la pena ser sincero con Dios. Y vale la pena servirle a Dios con honestidad, con sinceridad de corazón. No para llamar la atención de alguien, no para, como decimos, para sobarle el saco o la camisa al pastor. No, ese servicio no es calificado delante de Dios como de buena calidad. Ese es un servicio hipócrita. Ese no es un servicio sincero. Ese es un servicio por quedar bien con los demás. Ese servicio no va a recibir recompensa en el tribunal de Cristo. Y entonces, escuche bien, los que sean bien calificados en ese tribunal, porque como ese tribunal es para organizar el reino venidero de Cristo a la tierra, el Señor va a repartir coronas y galardones, y así quedará definido quiénes tendrán puestos de honor con él en el milenio. Por eso la Biblia habla de corona de gloria. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Parece que para cada ministro, para cada pastor que sirvió con sinceridad, con honestidad, que sirvió con entrega, que sirvió abnegadamente a Cristo, que se entregó a servir por la obra de Dios, que olió a oveja en esta tierra, porque se mezcló con las ovejas, porque se metió en el rebaño, porque pagó el precio de servirle al Señor de gloria, va a recibir una recompensa cuando aparezca el príncipe de los pastores, una corona de gloria. Sabe, yo pienso muy seriamente esto, lo que hace que me enteré estudiando la Biblia, de que a cada ministro le está esperando una corona de gloria. Eso dijo el apóstol Pedro. Alabanzas a Dios. Pero ¿cuál habrá de ser la vergüenza de aquel que se hizo llamar ministro, que se hizo pasar por ministro de Cristo, que se hizo pasar por pastor? Escúchelo bien. Y que los intereses eran otros, no las almas, no las ovejas, no el rebaño del Señor, sino que sus intereses eran intereses personales, intereses particulares. ¿Sabe una cosa? No va a recibir nada. No le van a dar corona. Ese será uno de los que se va a salvar como por fuego. Se va a salvar con las manos vacías. Alabado sea el nombre de Jesús. Esto es tremendo, mi hermano.
Mire, la Biblia habla de la corona de la vida. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero son los que soportaron las pruebas sirviéndole a Dios, los que nunca se quitaron el vestido de siervo, los que nunca se despojaron de su vestido para servirle a Dios. Por eso Pablo lo dijo: yo de esta manera corro, de esta manera peleo, no como a la aventura, sino como quien golpea, ni como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Está escuchando? ¿Qué tal, dijo Pablo, que por no servirle yo honesta y sinceramente a Dios, con una vida abnegada, con una vida entregada? ¿Qué tal que yo no reciba nada, habiendo sido la noticia, el heraldo, para que otro se salvara? Y yo, por servir hipócritamente, no recibo absolutamente nada. Por eso es el varón que soporta la tentación, porque se abstiene de pecar, de ganancias deshonestas, de recibir dineros ilícitos. Está escuchando, soporta la tentación sexual también la soporta, el asedio, porque cuando haya resistido esa prueba, va a recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Alabanzas a Dios. Algunos hasta se han preguntado, entonces a muchos les van a poner no una sola corona, sino quién sabe cuántas. Alabado el nombre del Señor. Mire que esto está asociado con esto, servirle a Dios en medio de las pruebas, en medio de la tentación, servir con honestidad. No de los que sirven cuando las cosas están bien, sino de los que sirven cuando las cosas están mal. Alabanzas a Dios. ¿Qué tal que después de esta pandemia se venga una situación bien complicada, bien difícil? Ahí nos vamos a dar cuenta quienes han estado sirviendo honesta y sinceramente a Dios. Ahí nos vamos a dar cuenta. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si está escuchando, sé fiel hasta la muerte. Mi hermano, mi hermana, séale fiel a Dios hasta la muerte. Resista la prueba, resista la tentación, que hay corona para eso. Hay recompensa para esa labor. Hay recompensa para esa abnegación. Hay recompensa para ese servicio. Y está la corona incorruptible. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Alabanzas a Dios. El que lucha aquí en este mundo para ser reconocido es para que le den una corona corruptible. El que ha luchado dentro del evangelio para recibir reconocimiento humano, que me vean que soy el gran predicador de no sé dónde, que hago caer fuego de no sé dónde, que me vean que soy el gran cantante no sé qué, el gran servidor no sé qué, él va a recibir una corona corruptible porque es la corona que va a recibir aquí. Pero Pablo está diciendo, nosotros no estamos luchando por una corona corruptible, sino por una incorruptible. Y la corona incorruptible, estoy diciendo reiteradamente que es los que sirven fielmente, sinceramente, honestamente al Señor. Alabado el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. La Biblia habla de la corona de oro. Y alrededor del trono había 24 tronos y sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Alabanza al Señor. La Biblia habla de la corona de justicia. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todos los que se sostengan hasta el final de la carrera. Todos los que se han abstenido de pecar, de dejarse arrastrar por las tentaciones de este siglo. Todos los que se han sostenido fielmente a Dios, entonces les está esperando una corona de justicia. Todos los que se han esforzado por hacer la voluntad de Dios sirviéndole.
con toda el alma, con todo el corazón. Alabanzas a Dios. La Biblia habla de tu corona. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Sabe que hay una corona para usted, mi hermano? Usted que ministra, que sirve a Dios, hay una corona para usted. Luche para que esa corona no le sea quitada. Esa no es la salvación. Esa es una recompensa que el Señor de gloria tiene reservada para usted. Por eso, sírvale al Señor de gloria. Si después de esta pandemia se abre un espacio, escuche bien, para que podamos reunirnos otra vez y podamos predicar el evangelio. Vamos a hacerlo con todo el alma, con todo el corazón. Y no importa que usted comience tarde, porque el Señor le va a pagar igual al que empezó desde las 7 de la mañana como al que empezó a las 5 de la tarde. ¿Me está escuchando? Al que laboró la última hora del día. Alabanzas al Señor. Si usted no le ha estado sirviendo a Dios, sírvale con el alma y con el corazón, porque vamos a comparecer ante el tribunal y allí entonces en el cielo se celebrarán las bodas del Cordero. Habrán galardones también. La Biblia dice vestido blanco, una piedrecita con el nombre escrito de Dios. Qué bueno tener tiempo para explicar todo esto. Sentarse en el trono con Jesús, comer del maná escondido, comer del árbol de la vida, autoridad sobre las naciones, columna en el templo de Dios, tener el nombre de Dios y el de la Nueva Jerusalén escrito y la estrella de la mañana. Alabado el nombre de Jesús. Alabanzas al Señor. Esto, mi hermano, nos está diciendo, escuche bien, que después de que seamos arrebatados nos esperan momentos muy maravillosos en la presencia de Dios. Estaremos en el trono de adoración, coronando a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él viene a reinar. Estaremos frente al tribunal de Cristo, donde el Rey va a llamar a cada uno para darle la recompensa al que sirvió, al que se esforzó por serle fiel al Señor aquí. Alabado el nombre de Jesús. Yo espero, escúchelo bien, que mi nombre resuene por el cielo aquel día, cuando el Rey coronado, sentado en el trono, pronuncie, profiera mi nombre, invoque mi nombre para llamarme y decirme: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Alabanzas a Dios, aunque muchos en el tribunal se van a quedar mirando para todas partes. A mí, ¿por qué no me llamaron? A mí, ¿por qué no me dieron? Le dieron a fulano, le dieron a perano. Alabanzas a Dios, y a mí no me dieron. Allí los que no sirvieron fielmente en el ministerio van a mirar cómo diáconos van a venir a recibir recompensa y ellos no van a recibir nada. Alabanzas a Dios, porque lo recibieron todo aquí. Es que no hay dos cielos, mi hermano, ni hay dos recompensas. Me está escuchando. Hay una recompensa genuina que nos está esperando. Alabado el nombre del Señor. Cada uno va a recibir su recompensa conforme a su labor. Allí nos llevaremos muchas sorpresas, porque muchos se van a avergonzar. Muchos sentirán vergüenza porque se dan cuenta que vivieron aquí apagando los incendios de su carne y solo fueron salvos y ya. Alabanzas a Dios. Muchos nos daremos cuenta que valió la pena trabajar, esforzarse y servirle a Jesús. Se vivirá un momento de gloria al darnos cuenta que muchos no tuvieron mucho aquí, pero allá lo van a tener todo. Alabanzas a Dios. Por eso dice la Biblia: no menosprecies a tu hermano, porque tal vez tu hermano va a recibir una recompensa grande y tú no vas a recibir nada. Hay poder en el nombre de Jesús. Vamos a dar cuentas. Apenas todo esto se dé, entonces escuche, apenas todo esto se dé arriba en el cielo, que estaremos en las bodas del Cordero. Aleluya, que Jesús se va a presentar esta iglesia a sí mismo. Por eso Él exige que esta iglesia sea santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Cuando Él se presente esta iglesia a sí mismo, entonces se preparará el cielo para venir a reinar a la tierra.
y vamos a venir en gloria en las nubes del cielo, con poder y gran gloria, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, a reinar en esta tierra. Alabado sea el nombre de Jesús, estaremos reinando con Él. Alabado el nombre del Señor. Usted, mi hermano, que le ha tocado sufrir por Él, sufrir por el Evangelio. Usted y yo vamos a estar reinando con Él aquí. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabanzas a Dios. Qué bueno tener más tiempo para poder explicar con más amplitud todo esto. Pero he tratado de hacer un resumen para que usted y yo al menos tengamos una noción, una pequeña noción, qué sé yo. Alabanzas a Dios de que nos está esperando a nosotros. Yo quiero finalizar con una oración por cada uno de ustedes. Si ustedes me van a acompañar, mis queridos hermanos, alabanzas a Dios. Ustedes ahí donde están van a levantar las manos, van a poner sus vidas delante de la presencia de Dios y le van a decir: Señor, yo quiero trabajar para ti, esforzarme y vivir en santidad para ti, porque vale la pena. Alabanzas a Dios. Soberano Padre Celestial, agradezco, Señor de gloria, enormemente esta oportunidad que me ha regalado para poderme dirigir a todos mis hermanos, Señor, con esta palabra, con este mensaje. Señor de gloria, te ruego por cada uno de ellos, Señor, este mensaje